Juntos vamos a meditar lo que leemos aquí en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 13 al 15. Bien, hoy vamos a hablar de lo esencial. Lo esencial. ¿Qué les parece si leemos de una vez lo que dice la Escritura, capítulo 1, versos 13 al 15 del libro de Romanos? Yo estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación, en la versión Reina Valera dice soy deudor, ¿verdad? Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros o los no griegos, para con los sabios como para los gentiles, ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy. ¿Qué dice? ¿Cómo está él? Ansioso, ¿de qué? De anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por cada persona que aquí hoy ha sido convocada, por cada persona que está en este lugar. Señor, tú nos has llamado a ser santos. Nos has llamado a ser la iglesia. Una iglesia que busca agradarte y caminar en tu perfecta voluntad. Tu palabra dice que tu voluntad para nosotros es nuestra santificación. Queremos caminar de esa manera, Señor. Ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron la historia y salió en un artículo del piragüista muerto que decía no recordar dónde había estado los últimos años. Esto sucedió en el Reino Unido y pasó de esta manera. Él se presentó en una comisaría del Reino Unido diciendo, creo que puedo ser una persona desaparecida, y puede que ustedes conozcan el resto de la historia. Ahora, el resto de la historia se muestra tal como es. ¿De qué se trató esta historia que fue real? Se trató de lo siguiente: este hombre con su mujer tramaron un plan. ¿Para qué? Para fingir su muerte y así cobrar el dinero del seguro y trasladarse a Panamá. Es lo que ellos quisieron hacer. Ahora, ¿cuál es el fondo de la cuestión? ¿Cuál fue la motivación que llevó a este matrimonio a tomar esa decisión? ¿Cuál fue el motivo de este plan tan elaborado? Un titular británico del diario Telegraph, miren, mencionó lo siguiente. La mujer del piragüista muerto, la mujer de este hombre que supuestamente estaba muerto, dio la razón. ¿Y qué es lo que dijo? Lo hicimos porque estábamos endeudados. Porque estábamos totalmente endeudados. Anne Darwin tenía 55 años, esta mujer, y ella afirmó que su marido, junto con ella, planeó su desaparición a principios del año 2002. ¿Para qué? Para escapar de las deudas de decenas de miles de libras al Reino Unido, que ellos tenían producto de una cartera inmobiliaria, así que ya no sabían cómo pagar, estaban en quiebra. Sin embargo, este no es el final de la historia, ¿verdad? Ni de historias similares a ella, porque ustedes al escucharme decir esto, seguro están anexando a lo que yo menciono historias que son similares, seguramente, que han escuchado o cuando han visto en la televisión. Es cierto, cosas como estas han pasado y algunas han tenido éxito, si se puede decir así, y otras no. Y esto es una realidad. Además, a lo largo de la historia, nosotros en la Biblia podemos encontrar o leer acerca de varias personas que también estuvieron muy endeudadas
y fueron arrojadas a estas prisiones de deudores. ¿Por qué? Porque eran incapaces de poder pagar sus deudas. Y las sociedades en todo el mundo también han creado o han diseñado formas de castigar a aquellas personas que no pueden pagar sus deudas. O como las de la esposa de esta señora, Darwin, ideando planes para intentar engañar a sus acreedores. Pero nosotros vemos en la Biblia que cosas como estas han pasado. Si vamos a la ley mosaica, si vamos al Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrarnos con lo siguiente, que aquellas personas que se endeudaban y no podían pagar, ¿qué nos cuenta la Escritura? ¿Qué nos dice la Escritura? Eran entregados a sus acreedores, ¿en qué modo? En modo esclavo. Eran entregados como esclavos a sus acreedores, y esta esclavitud duraba hasta el año de la libertad determinado según ley. Ya ustedes recordarán el año del jubileo, donde eran libres, donde eran rotas las cadenas. Si usted leyera un poco más de pronto respecto al libro de historia, descubriría que efectivamente prisiones de deudores fueron muy comunes hasta el siglo XIX. Esto pasaba, esto era real. Era real. Hoy por hoy, por ejemplo, aquellas personas o que no pueden pagar o que se resisten a pagar, por ejemplo, una pensión alimenticia, ¿los multan o a dónde van? Van presos. Se van a la prisión de deudores. Así es. Y si ustedes van al penal y van a la zona de reos comunes, yo recuerdo, hermano, miren, estoy hablando hace más de 10 años, cuando visitaba continuamente el penal. Bueno, lo hacíamos todas las semanas. Y en la sección de reos comunes, ¿y tú por qué estás acá? Alimentos. ¿Y tú? Alimentos. ¿Y tú? Alimentos. ¿Y tú? Oigan, ¿qué cantidad de gente está allí por alimentos? Esta es una prisión de deudores también. Hay un programa en cable sobre subastas de almacenes en los Estados Unidos. No sé quiénes los han visto. A mí me gustaba, me llamaba la atención. Estaba el subastador, abría el almacén y nadie podía entrar, solo pueden ver. Y así a ojo de buen cubero nada más, el que daba más tomaba ese almacén. ¿De quiénes eran esos almacenes? ¿O quién son esos almacenes? Esos almacenes tienen un costo de alquiler mensual. En un momento determinado, estas personas dejaron de pagar esto. Se les notificó y al no haber respuesta, ¿qué es lo que hacen? A apropiarse de ello. Y haya lo que haya, se subasta. Con todo lo que adentro hay. Esta es una realidad también. Así que no se tiene que pedir permiso respecto a eso. Simplemente no pagas, se te notifica, no respondes, se subasta. Se subasta. Ahora, ¿cómo debemos actuar cuando otros están en deuda con nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué les parece si vamos a Mateo capítulo 18 y vemos lo que la Biblia dice allí? Mateo 18, versos 23 en adelante, quisiera que leamos juntos. Dice así la palabra de Dios. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, es decir, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran. Pero no solo a él, sino también a su mujer
e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero lea conmigo o escucha atentamente qué pasó luego. Este hombre, este siervo perdonado, salió de la presencia del rey y pasó lo siguiente. Verso 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto le debía? ¿10,000 talentos? No, ¿verdad? 100 denarios, nada más. Y echándole mano, ¿qué hacía? Lo ahogaba, lo ahorcaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, le rogaba: tenga paciencia conmigo, ten paciencia y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Qué les parece esa actitud justa? Verso 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo a su señor, le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Verso 35, escucha atentamente lo que dice la Biblia. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Ahí en la pantalla lo ven para que leamos de forma uniforme, ¿ok? A la voz de 3. 1, 2, 3. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Cómo tienes que perdonar? De corazón, ¿no? De corazón. ¿Así nos perdonamos nosotros? ¿De corazón? ¿Así perdonas a tu esposo? ¿De corazón? ¿Así perdonas a tu esposa? ¿De corazón? ¿Cómo nos perdonamos? Ay, pastor, si usted supiera, no me diría eso. Tal vez tengas razón, yo no lo sé. Pero Él lo sabe y Él conoce todos los corazones. Todos. Y si Él ha dicho que tenemos que perdonar de corazón, entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Amén, hermanos. Ahora bien, con todo lo que hemos dicho sobre la deuda material y con todo lo que la gente ha hecho, tanto en el pasado como en el presente, para tratar de saltar, de acortar y sacar ventaja cuando tiene que pagar y no sabe qué hacer, ¿cuál crees que debería ser nuestra obligación como deudores en asuntos espirituales? ¿Cuál? Ojo. Estoy diciendo cuál debe ser tu actitud como deudor espiritual. ¿Cuál? En primer lugar, ¿sabían que todos estamos endeudados espiritualmente o no? Todos estamos endeudados espiritualmente, lo dice la Escritura. ¿Sabías que cuando nos convertimos en cristianos, cuando Dios nos llama a la salvación, todos estamos endeudados desde ese momento con todas las personas en este mundo? Sea que sepamos o no quién será o no salvo. Solo Dios sabe eso. El tema está en que tú y yo tenemos una deuda espiritual con todas las personas en este mundo. ¿Por qué? Eso lo explicaré.
pero todos aquí lo estamos. Especialmente con aquellos que no han escuchado aún la palabra de Dios, especialmente con aquellos que aún no conocen a Cristo. Mira el capítulo 1 de Romanos, versos 14 y 15 otra vez. Pablo aquí está diciendo, tengo obligación, soy deudor, tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo sabía que estaba endeudado. Él lo sabía. Pablo estaba ansioso y listo para pagar esa deuda. Quería hacerlo. Él está diciendo, estoy bajo obligación. Es decir, soy deudor. Estoy bajo obligación. Estoy sujeto. Quiero pagar esa deuda. ¿Y cómo lo voy a hacer? Segunda Corintios capítulo 11 versos 23 al 28 nos va a decir lo siguiente. Segunda Corintios capítulo 11 versos 23 al 28. Miren lo que Pablo va a decir. Pablo va a hablar y decir que ha trabajado mucho más duro. Y no solo eso, sino que va a decir, he estado en prisión más frecuentemente. Miren cómo él está pagando esta deuda. Escuche bien, Mire cómo Pablo está pagando su deuda espiritual porque está ansioso de ir y compartir el evangelio, está ansioso de ir y compartir las buenas nuevas, está ansioso por eso. Y en ese camino, miren el costo que está pagando. Miren el costo que él está pagando. He trabajado fuertemente, he sido azotado más severamente y he estado expuesto a la muerte. Ojo, a la muerte, una y otra vez. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué, es decir, casi me ahogo y perdí la vida. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Este era el hermano peligro. ¿Qué más dice? En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, escuche bien, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación. ¿Por quiénes? Por todas las iglesias. Por todas las iglesias. Miren el costo que él pagaba para cumplir su llamado, para cumplir la misión. Yo dudo mucho que alguien aquí, eso ni a mí me pasó, haya sido azotado 39 veces. Y aún así seguir ansioso por compartir el evangelio. Yo no sé cuántos acá han sido flagelados, golpeados, maltratados. Y aún así siguen dispuestos a querer pagar esa deuda espiritual. Hermano, se lo digo de corazón. ¿Cuántos acá? ¿Por qué no vino? Es que le dolía mucho la cabeza, pastor, por eso no vino. Ya. ¿Por qué no vino? La muela. ¿Por qué no vino? El callo, y siempre hay algo. y es que definitivamente cosas se van a presentar. Sin embargo, vemos nosotros en el apóstol Pablo que esa deuda en él estaba tan latente, estaba tan fuerte que nada lo movía de eso. Él era consciente del pago. Pablo se veía deudor. Pablo se sabía deudor.
Pablo sintió el deseo de pagar su deuda a través del servicio a los perdidos. ¿Cómo Pablo pensaba en pagar esa deuda? Porque él dice, soy deudor a griegos y a no griegos. A todos, a judíos y a gentiles, soy deudor. Él tenía claro eso y así se veía. ¿Y cómo quería pagar su deuda? Sirviendo el evangelio a los gentiles, sirviendo el evangelio a aquellos que no conocían del Señor. Decía que en la versión Reina Valera figura como deudor, ¿verdad? En la Nueva Biblia de las Américas, él dice, estoy bajo obligación o tengo obligación, pero ambas significan exactamente lo mismo. Es decir, uno que está obligado a algún deber. Y él tenía claro eso. Es la misma palabra que se usa también en la oración que el Señor hace en Mateo capítulo 6, verso 12. En esta oración que Jesús hace en Mateo 6, 12, ¿qué es lo que Él va a decir? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ojo, pero aún aquí no ha terminado. Observa lo que dice claramente la oración del Señor. Perdónanos nuestras deudas. Otra vez, todos tenemos deudas. Y yo quiero clasificarlas incluso. Tenemos dos deudas nosotros. Estoy hablando de la deuda espiritual que tú y yo tenemos. Tenemos dos deudas. Mira, cuando pusimos nuestra fe en Cristo para salvación, nos convertimos en deudores de Cristo y deudores a la humanidad. Deudores de Cristo, porque todo se lo debemos a Él, todo, absolutamente todo. Pero también somos deudores, espiritualmente hablando, de aquellos que no conocen el Evangelio, de aquellos que no conocen a Cristo, de aquellos que aún no han venido a los pies del Señor. Así que deudores de Cristo y deudores de la humanidad. Y sabe una cosa, nosotros somos responsables por esas deudas. Somos responsables. Somos deudores de Cristo porque hemos sido comprados, hermanos, comprados y pagados con un precio que fue pagado por nuestro Salvador Jesucristo. Fue pagado. Estábamos a la venta en una subasta. Éramos esclavos del pecado. Y el Señor Jesús entró a la humanidad para redimirnos. Redimirnos. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la lectura del Antiguo Testamento en el que se lee respecto a la esclavitud. El esclavo no tenía opción a decisión. El esclavo no podía decidir absolutamente nada. El esclavo era eso. Alguien que estaba sometido absolutamente a su Señor. Pero de acuerdo a la ley mosaica, llegaba el tiempo en el que este esclavo podía ser libre y era liberado y salía. Pero había otra figura, ¿la han leído? En la que este esclavo, estando en la casa de su amo, conocía a la esclava X y se enamoraba de ella. Y se unía a ella y tenía hijos con ella. Ahora, él estaba casado con una esclava ahora. Y ellos tenían hijos que también nacían en esclavitud. Cuando la ley mosaica habla que llegaba el tiempo de la liberación, ojo, no es que él y toda la familia salían. Esta mujer y sobre todo los hijos nacieron en esclavitud. Por lo tanto, la única persona facultada y que tenía la prerrogativa para ser libre era el esposo, el hombre. ¿Quieres ser libre? Vete. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La ley mosaica lo cuenta. Que él voluntariamente decía, ya me diste la libertad, pero hoy quiero someterme a ti. No importa, yo quiero ser esclavo nuevamente. Me someto. Entonces el amo lo llevaba a una plaza y le horadaban el oído. En ese momento él era llamado nuevamente esclavo.
nosotros hemos sido esclavos o no del pecado. Esclavos del pecado, sin fe y esperanza en este mundo. Y el Señor vino a redimirnos. Ya no somos esclavos del pecado, pero ¿seguimos siendo esclavos o no? Somos esclavos ahora ¿de quién? De Cristo. Esclavos de la libertad, aunque parezca antagónico. Ahora le pertenecemos a Él. Estabas tú y yo, estábamos siendo vendidos en esta subasta, puesto que éramos esclavos del pecado. Y cuando el Señor entró en la humanidad, lo hizo para redimirnos. Y al hacer eso, es decir, pagar un alto costo por ti y por mí, se convirtió en ¿qué? En nuestro Señor, no solo Salvador, sino en nuestro Señor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. La Biblia dice claramente lo que leo a continuación. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que te perteneces? ¿Eso dice? No dice. Dice que tú no te perteneces a ti mismo. ¿Por qué? Verso 20. Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es tu cuerpo? ¿De quién es tu espíritu? ¿De quién es? De Dios. Le perteneces a Dios. Le perteneces a Dios. Dile eso a tu hermano ahora. Dile a alguien que está al lado tuyo o detrás tuyo. Le perteneces a Dios. Dile eso. Tú le perteneces a Dios. Le perteneces a Dios. Eres de Él. Eres de Él. Por lo tanto, si le pertenecemos a Dios, ¿deudores de quién somos? De Dios. De Dios. Nosotros somos deudores de Dios. Somos deudores de Cristo Jesús. Usted ha sido comprado por su sangre y por lo tanto estamos en la obligación de seguir el propósito de Dios para nuestras vidas. No es mi propósito, es el propósito de Dios para nosotros. No es mi plan, no, es el plan de Dios para nosotros. No es mi sueño, no, es lo que Dios ha establecido ya para nosotros. Es Él quien pone los sueños, ojo. Es así, es al revés. Es Él quien pone los sueños en ti. Es Él. Pero usted también es deudor hacia la humanidad. No solo es deudor respecto a Dios, no, sino también respecto a la humanidad. ¿Por qué? Porque a todo el que pone su fe en el Señor, a todo aquel que pone su fe en el Señor, se le da algo. Se le da algo. Dios, ¿qué les da a través del Espíritu Santo? Se le da dones. A toda aquella persona que pone su fe en Cristo para salvación, se le da dones. Y ahora, escuchen bien, los dones no son recibidos para ser escondidos debajo de una cama, sino para ser usados. Lo que Dios te ha dado no es para que lo escondas. Lo que Dios te ha dado no es para que lo guardes. Es para que lo uses. Es para que lo uses. Y este don tiene que ser ejercitado ciertamente, para empezar, para la edificación, como dice Efesios, del cuerpo de Cristo. Los dones que Dios ha puesto en tus manos son para edificar su iglesia, para edificar el cuerpo del Señor. Algunos dirán, pero yo creo que mi don es insignificante. ¿Tú crees que Dios hace eso? ¿Tú crees que Dios da cosas insignificantes? ¿Tú crees que los dones que Dios reparte como Él quiere son insignificantes? Amado, no lo es ni uno solo, porque los dones que Dios reparte y da son para el bienestar de su iglesia. Para el bienestar de su iglesia, eso es lo que pasa. Muchas veces puede parecer que tu contribución al desarrollo
general de la iglesia parezca intrascendente, pero ojo, no lo es. Vale la pena mencionarlo. Déjame decirte que para Dios no lo es. Dios conoce absolutamente todo. Todo. Cuán importante es que tú y yo podamos entender esto. Dios no reparte dones que son inservibles. Dios no reparte dones que no son útiles. Todo lo que Dios da y pone en tus manos es útil. Todo lo que Dios da y pone en tus manos es para el servicio. ¿En qué momento nosotros nos desenfocamos? ¿En qué momento nosotros salimos del camino o de la visión? Si tú eres hijo de Dios, Dios te ha dado algo. Y si Dios te ha dado algo y tú no estás sirviendo o no estás poniendo en ejercicio lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿qué estás haciendo? Esto no es algo que te dio un hermano o el pastor, porque nadie puede hacerlo, sino solo Dios. Yo no sé si puedes captar esto. Lo que has recibido es de parte de Dios. No es hombre alguno el que pueda o esté capacitado para darlo. Nadie puede hacerlo. Solo Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué estamos haciendo? Me encanta y quiero citar esto. En su poema, Elegía, escrita en un cementerio rural, Thomas Gray escribe lo siguiente. Yo voy a citar solo un párrafo porque el poema es bien grande. Quiero citar un párrafo de este poema. Y él dice así: muchas piedras preciosas del más puro color soportan sombrías cuevas del insondable océano. Muchas flores se abren sin que nadie las vea y malgastan su aroma en el aire desierto. A mí me parece un poema hermoso, pero fatalista, ¿no? Fatalista, ciertamente. Lo repito nuevamente, escucha bien. Muchas piedras preciosas del más puro color soportan sombrías cuevas del insondable océano. Muchas flores se abren sin que nadie las vea y malgastan su aroma en el aire desierto. Y a veces hay personas que así se sienten. El don que Dios me ha dado es insignificante. Yo no creo que sea relevante. Yo no creo que el don que Dios me ha dado sea realmente útil. No es así. No es así. Ves que esa gema que está en lo profundo del océano tal vez sea invisible para el hombre, porque está en lo más profundo del océano. Pero déjame decirte que para Dios no es visible, no es invisible. Para Dios es absolutamente visible. La belleza de esa gema, de esa joya que soporta toneladas y toneladas de agua, tal vez pase desapercibida para muchísima gente, pero nunca para Dios. El servicio que tú y yo le damos al Señor jamás pasa desapercibido. Nunca, hermanos. Aquella flor, aquella hermosa flor floreciendo en la selva virgen o en el desierto desolado, cual mencionó este antiguo poeta, puede parecer un desperdicio para aquellos que miran el resultado final, pero nunca para Dios. Fue puesta allí para su propósito y para su placer. Todo lo que Dios hace siempre es para su propósito y para su placer. Es para su gloria, es para su honra, no es para la nuestra. Aunque a nosotros nos encante servir, finalmente es solo para su gloria. El salmista por ello decía: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a ti, y solo a ti sea toda la gloria. Toda la gloria. Así que lo que Dios te ha dado es para su propósito. Lo que Dios te ha dado apunta a cumplir su propósito en tu vida. Y a través tuyo, bendecir a la iglesia. Por favor, ten en cuenta esto. Tengan la seguridad entonces que usted y el don que Dios ha puesto en sus manos son bien conocidos por Dios. Y como tal,
usted está endeudado con Dios y con la humanidad. Algunos de nosotros necesitamos empezar a pagar esta deuda ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de eso? Que estamos endeudados, hermanos. Endeudados. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de ello? Y decía esto, empezando por la iglesia. Empezando por la iglesia. Señor, tú me has bendecido, tú me has llamado a salvación, permíteme servir a tu iglesia, permíteme servir a mis hermanos, permíteme llevar el evangelio a otras personas. Solo Dios es quien te faculta. Es que no estoy listo para esto. No, esto es mentira, hermanos. Dios a los que llama, siempre los faculta. ¿Cuánto realmente necesitamos esa sensibilidad espiritual para acercarnos a la gente? Hace un tiempo, no hace mucho, estábamos en una reunión y estábamos orando por algunas personas y yo no sé si te ha pasado. A veces te vas a acercar a alguien a orar con esa persona y sientes y percibes una apatía tan sólida, tan fuerte como una roca, ¿no? Pero aún así tú tienes que seguir orando, ¿no? Oras por tus hermanos y el Señor nos enseña. Es como que tú tuviste la impresión en el corazón de acercarte a esa persona y bueno, como que no hubo fruto aparentemente, ¿no? Y dejas de orar por esa persona, terminaste esto y sigues acercándote y de pronto ves una persona que aparentemente está en la misma situación. Me pasó hace poco y de igual forma me acerqué simplemente a esta persona, a este hombre y le dije, ¿me permites orar por ti? Y apenas le dije eso, dio la vuelta y me abrazó fuerte y este hombre empezó a llorar. Y empezó a llorar profusamente. Y fue la oportunidad para poder orar por él, bendecir a esta persona. Porque todos compartimos bendición cuando oramos los unos por los otros. Esto es trabajo de todos, Que Dios nos ayude, hermanos. Romanos capítulo 13, verso 8, dice lo siguiente. A eso me refería cuando decía, creo que es hora de que ya muchos empecemos a pagar nuestras deudas. Deudas espirituales. Miren, Romanos 13, 8 dice lo siguiente. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Tenemos que amarnos los unos a los otros. El que ama, perdona, ¿verdad? Amén. Dile a tu hermano eso, por favor. El que ama, perdona. Dile eso a tu hermano. El que ama, perdona. Muy bien. Así que esta deuda, hermanos, está con nosotros constantemente. Hemos sido llamados a pagar esta deuda constantemente. La Biblia es inflexible en cuanto a los dones que Dios ha repartido a los hombres, a las mujeres. Cuando Dios da dones a los hombres, los da a estos hombres a la iglesia. Los entrega, son parte de la iglesia, son parte de su cuerpo. Dije hace rato que nadie puede repartirlo sino solo Dios. Nadie puede hacerlo. Nadie puede estar en la posición de controlar la verdad. La verdad de la palabra de Dios pertenece a aquellos a quienes está destinada. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. Entonces, ¿la verdad de Dios está en ti o no? Claro que sí.
¿Quiénes son ellos? Los elegidos, los que han entrado en el cuerpo de Cristo, los que Dios ha llamado de muerte a vida. Las verdades que digo hoy no son mías, les pertenecen a aquellos que van escuchando y escuchando y escuchando. Las verdades que hoy escuchan ustedes de los predicadores que aman la palabra de Dios y que enseñan la palabra de Dios no son suyas, pertenecen a todos los hijos de Dios. Y ustedes tienen la oportunidad de tomar estas verdades que son comunicadas a través de estos predicadores y llevarlas a otras personas. La verdad del Evangelio tiene que ser compartida, compartida, compartida. No guarde silencio, no guarde silencio. Hablábamos alguna vez con mi esposa sobre un tema y llegábamos a esta conclusión. ¿Cómo es que una vez en el tiempo llegó a la iglesia? Escuchen bien esto. Llegó a la iglesia una persona que terminó quedándose en la iglesia porque esta persona X la invitó. Ahora, esta persona X, quien la veía decía, uy, porque se le notaba el más mínimo interés en las cosas del Evangelio. El más mínimo interés en las cosas del Evangelio. De pronto se sentaba al lado de alguien que sí levantaba las manos y adoraba al Señor y gloria a Dios, decía. Sin embargo, escuchen, quien terminó dando fruto fue la otra persona. Yo digo, esto para mí es de mucho bochorno, porque naturalmente uno esperaría que aquellos que están más cerca del Señor son aquellos que están, amigo, te invito a la iglesia, amigo, quiero compartirte este testimonio, amigo, quiero compartirte este mensaje, ¿de verdad? Pero a veces la historia no es tal como se relata. Que Dios nos ayude, hermanos. Se nos ha dado la oportunidad a través de nuestros dones de comunicar la verdad de Jesucristo. Somos deudores de la causa de Cristo y obligados a hablar la verdad concerniente a Jesucristo, porque esa es la única verdad que nos compete a usted y a mí compartir. No hay otra. Puede que haya alguien aquí diciendo que no debes nada. Puede alguien estar aquí diciendo que eres libre o estás libre de deudas. Espérame. ¿Sabes qué? No hay nadie que estando en Cristo pueda decir que está libre de deudas. No hay nadie que estando en Jesucristo, no hay nadie que llamándose hijo de Dios, no hay nadie que llamándose salvo por gracia pueda decir yo estoy libre de deudas. Porque quien está libre de deudas, espiritualmente hablando, es alguien que no está en Cristo. Todos aquellos que en Cristo estamos, somos todos aquellos que endeudados también estamos. Porque mi deuda es con Cristo y con la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque Él te compró con un precio, por lo tanto, tú le perteneces. Por lo tanto, tú eres suyo. Si estás entonces, o si eres libre de deudas, espiritualmente hablando, entonces no eres de Cristo. Eres de alguien más, pero no de Cristo. ¿Me dejo entender? Le pertenecemos a Él. Entonces hay muchos en la iglesia alrededor del mundo que creen que la iglesia les debe algo a ellos. Que ellos creen que la iglesia tiene que darles, está en deuda con ellos debido a su asistencia, debido a su diezmo, debido a sus contribuciones o debido a su servicio. Tengan cuidado, hermanos míos, en lo que pensamos acerca de este tema de la obligación a Dios, porque si tú eres de Él, entonces le debes todo a Él. Todo a Él. Él no nos debe nada. ¿Saben por qué?
Porque todo ya ha sido pagado. Todo ya ha sido pagado. Todo ya ha sido cancelado. Así que el verdadero balance o el balance final no está en encontrar ese libro final de contabilidad de una empresa o un balance general, sino está en las mismas manos de Dios. Hoy yo quiero terminar orando con ustedes, pero escuchando también un himno, ¿sí?, compuesto en 1700.